Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la clase, con el tema. Y vamos a continuar viendo las cosas del tiro parabólico para cerrar esa unidad. Y los días que nos quedan, vamos simplemente a ver la información que podamos y repasarla de la mejor manera posible. Vamos a continuar con este problema. Dice, un modesto clavadista se lanza horizontalmente con una rapidez de 2 metros sobre segundo desde el borde de una plataforma a 10 metros sobre la superficie del agua. Entonces tiene exclusivamente una velocidad en X, una velocidad es de 2 metros sobre segundo, la inicial, y eso sucede a una altura de 10 metros. Y luego te pregunta, ¿a qué distancia horizontal del borde está el clavadista de 0.800 segundos después de lanzarse? ¿A qué distancia horizontal? O sea, ¿a cuánto X? Y luego, ¿a qué distancia vertical sobre la superficie del agua está el clavadista en ese momento? Distancia vertical. Nos están preguntando por nuestro Y. Y luego nos dicen a qué distancia horizontal del borde cae al agua. ¿A qué distancia horizontal del borde cae el agua? ¿Cuál fue su X máxima? Entonces aquí está toda la información que se nos otorga. La velocidad inicial es la misma que la velocidad inicial en X, porque nos dicen que nuestro clavadista se lanza horizontalmente, se lanza sobre el eje X, ¿sí? Creo que eso no es posible, pero bueno. Y es igual a 2. Recuerden que la velocidad en X no cambia. Siempre se mantiene constante durante todo el recorrido. Entonces tenemos nuestro conglomerado de fórmulas y pues evidentemente ya sabemos cuáles elegir. ¿Por qué vamos a elegir esas primeras dos? Una, porque esta es la única fórmula de X así de simple y se nos está otorgando el tiempo. Nos están preguntando qué posición está de acuerdo al tiempo. Bueno, evidentemente X con tiempo y Y con tiempo. Así que van a ser esas dos. Nos quedamos con esas dos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la primera fórmula. La magnitud de la velocidad inicial por coseno del teta, eso es igual al cateto opuesto. Hipotenusa por coseno de teta, eso es igual al cateto, perdón, adyacente. Entonces, cateto adyacente es el componente en X. Por eso se cambia a esta forma. En la fórmula que sigue, Y menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y. O sea, ven que la velocidad inicial en Y es igual a esto, a la hipotenusa por seno del ángulo, por tiempo, aquí está tiempo, menos un medio de gt cuadrada, un medio menos de gt cuadrada. Entonces, esta velocidad inicial en Y, ¿tiene velocidad inicial en Y el clavadista? No, no la tiene. Entonces, por eso aquí, al ponerle igual, ya no ponemos esta parte. Y solamente ponemos un medio de gt cuadrada. ¿Sí? Entonces, esas van a ser nuestras dos fórmulas que vamos a estar manejando. Entonces vamos a visualizar el problema de esta manera. Se lanza el clavadista, ¿sí? Va a avanzar un momento y cada momento va a estar avanzando un poco. Me están pidiendo esta X total y el tiempo, cuánto avanzó en X para el tiempo punto 8. Entonces es bien sencillo. Yo tengo mi fórmula que te acabo de dar, que es esta. Me están pidiendo una X. Esta X, la X inicial, pues no, ¿verdad? Entonces, la X inicial es cero, la velocidad inicial en X es 2 metros sobre segundo y el tiempo es punto 8. ¿Sí? Se multiplica me da 0.6 metros. Facilísimo. Hacemos el mismo procedimiento con y me queda de esta manera. ¿Sí? Me queda de esta manera 10 metros porque esa es mi altura inicial. Y inicial sí tiene un valor específico, menos un medio de el valor de la gravedad por tiempo. Y me da un total de 6.86 metros. Está bastante fácil el problema en ese sentido. Entonces el inciso C es la X total. Entonces, vamos a ver otra vez nuestras fórmulas. ¿Sí?
Si yo quiero la x total, y esta es mi única fórmula de x, y yo sé que mi velocidad inicial en x va a ser la velocidad en x todo el tiempo porque esta velocidad no se ve afectada por ninguna otra fuerza. En cambio, la de y sí, por eso se es afectada por la gravedad. Pues si esta no cambia, entonces ocupo un tiempo. Ocupo un tiempo específico para que me determine x. Entonces, si me están pidiendo la x total, definitivamente ocupo el tiempo total. Entonces, lo que ahorita yo voy a hacer es buscar la forma de encontrar mi tiempo total. Entonces, de mi fórmula segunda de la de y, en la que la velocidad inicial en y vale cero, en este caso, vamos a igualarla. O sea, si yo sé que mi y inicial vale 10 y mi y final, ¿cuánto tiene que valer si fue mi x total? ¿Cuánto vale mi y final si a mí me interesa mi x total? Pues cero, porque cayó el clavadista al agua y el agua no tiene ya la altura, porque la altura era de 10. Entonces, mi y final, esta y, es cero. Entonces, y inicial menos un medio de gt cuadrada igual a cero. Entonces, ahí va a ser mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo tiempo. Sí, simplemente despejo tiempo. Voy a pasar todo este término que es uno solo sumando para acá. Un medio de gt cuadrada. El 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. G está multiplicando, lo paso dividiendo. Y está la t cuadrada, le saco raíces. Sí, este es igual a más menos raíz de 2y inicial entre g. Entonces, más menos. Obviamente no elijo un tiempo negativo porque no existe, así que me quedo con el símbolo de más y por eso así está expresado. Empiezo a sustituir valores y me sale que tarde 1.43 segundos. Perfecto. Lo sustituyo y llego a 2.86 metros. Fácil. Ahí está. Bien. Entonces, ahora me están pidiendo... ¿Qué me estaban pidiendo? Vamos a ver. Ah, no, ya acabamos, ¿no? Ya acabamos. Exactamente. Ese C fue mi inciso final. Muy bien. 2.86 metros. Bueno, aquí, ¿por qué no agarré yo estas dos fórmulas? Sí, aquí no puedo agarrar estas fórmulas porque están entabladas o especificadas con ángulos inicial. Y el ángulo inicial es cero, porque el clavadista se lanza de manera horizontalmente. Así que aquí yo no puedo conocer ninguna Y o ninguna X de esta manera. Sí. Tengo que a fuerzas conocerlas porque tienen la variable tiempo, que es lo que me estaban dando. Eso era un problema. Y luego aquí, en esta fórmula, acuérdense que les dije, nomás puedes utilizar tú esta fórmula cuando eh, sea un tiro parabólico perfecto. Que la altura inicial sea la altura final. Entonces, si no, evidentemente no puedo trabajar con esa fórmula ahorita, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Aquí, ¿qué hice? Hice una locura. Oh, ya entendí lo que hice aquí. Ya. Si tangente de cero es igual a cero, coseno de cero es igual a uno. Esto me queda 2v al cuadrado gx cuadrada. Me queda de esta manera. Y llevo a la conclusión de x 2.86. Ya. No, no, estaba complicada esa expresión.
para que sí lo hice por placer. Bueno, no, ustedes quédense con lo que les acabo de decir. Ignoren esta pequeña complicación que les mostré. Después nos confundimos más. Bueno, se confunden un poquito más. Bien, entonces vamos a continuar con otro problema. Eh, este está un poquito largo y realmente mm, está un poco con ciertas complicaciones conceptuales, ¿no? O sea, está complicada su lectura. Dice, una catapulta era una máquina para lanzar piedras y atacar murallas de un castillo sitiado. Podía lanzarse una piedra grande contra una muralla para abrirla. La máquina no se ponía cerca de la muralla porque las flechas lanzadas desde esta podían alcanzarla, pero se colocaba de modo que la piedra golpeara la muralla durante la segunda mitad de su vuelo. La segunda mitad de su vuelo. Suponga que se lanza una piedra con una rapidez inicial de 28 metros sobre segundo a un ángulo de 40 grados. ¿Cuál es la rapidez de la piedra si golpea la pared, inciso A, justo cuando llega a la parte superior de su trayectoria parabólica? Inciso B, cuando ha descendido la mitad de esa altura. Y C, como porcentaje, cuánto más rápido se mueve en el inciso B que en el A. Entonces, este problema está curioso. Este problema tiene ahí sus truquitos que vamos a desenmarañar y vamos a entender. Entonces, a ver, la única información que me dan es que hay una velocidad inicial, sí, en magnitud de 28 metros sobre segundo, con un ángulo de 40 grados. Me están preguntando, ¿cuál es la rapidez de la piedra si golpea la pared cuando llega a la parte superior de su trayectoria parabólica? O sea, su altura máxima. Luego, cuando ha descendido, y aparte cuando ha descendido la mitad de esa altura, o sea, la altura máxima entre dos. ¿Y en qué porcentaje es más rápido el inciso B que A? ¿Sí? Entonces, esto es nuestro conglomerado de fórmulas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles vamos a decidir, ¿sí? Entonces, aquí está nuestra forma de ver esto. Vamos con el inciso A. ¿Cuál es la velocidad en magnitud cuando le pegan a la muralla? Acuérdense de la condición es que tenga altura máxima. ¿Qué onda con la altura máxima? Tiene una condición. Acuérdense, la altura máxima, como ya no puede subir más porque es su altura máxima, pues no tiene velocidad en Y. Porque si la tuviera, pues subiría un poco más y ya no sería su altura máxima. ¿Sí? Entonces la altura máxima es su velocidad en Y es igual a cero y su velocidad en X es la misma que su velocidad inicial. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la magnitud de algo? Cuando estamos viendo aquí, chécate, esta fórmula, el delta X es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. Esta expresión, yo te dije, la magnitud de la velocidad por coseno del ángulo o la hipotenusa por coseno del ángulo es igual a mi componente adyacente, mi componente en X, mi cateto adyacente. Entonces, ¿cómo saco la magnitud? Si yo sé que la magnitud te acabo de decir que es la hipotenusa. Bueno, definitivamente lo voy a sacar con esto. Entonces, pero BY, pues no existe, vale cero. Te acabo de comentar. ¿Sí? ¿Cuánto vale B de X? Pues lo que vale la fórmula de ahí arriba. ¿Sí? Esta parte, esta parte vale cero. Entonces, digo, perdón, esta parte vale V de X. Ese es mi componente. Entonces, resuelvo esto y me da que es igual a 21 a 21.4 metros.
Perfecto, eso lo voy a elevar al cuadrado y después le voy a sacar raíz. Pues como nomás aquí me queda el cuadrado y la raíz y está solito, pues se van a eliminar. Y me va a quedar eso, 21.4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en magnitud a su altura máxima. Después me están preguntando, oye, si su altura vale la mitad, porque eso es el problema. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cuánto ha descendido? ¿Cuál es la rapidez de la piedra si golpea la pared cuando ha descendido la mitad de esa altura? O sea, la mitad de la altura máxima. ¿Sí? Entonces es altura máxima entre 2. Entonces, entonces, em, pues para sacar esto, para yo querer sacar una velocidad, así, una velocidad, una magnitud, aquí tengo B de Y, pero no me están preguntando B de Y ni B de X, me están preguntando esto, una magnitud. Para poder sacar eso, pues evidentemente ocupo V de X, que ya la tengo, y V de Y. Ok, aquí está V de Y. Pero esa V de Y tiene que estar en función de una altura, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene que valer o sea, me está preguntando cuál es la magnitud de la velocidad a la altura máxima entre 2. Para empezar, ni siquiera sé cuánto es la altura máxima. O sea, para empezar. Aquí la pude sacar antes por una condición, pero no la sé en número, ¿sí? Ni siquiera sé en cuánto tiempo tarda en hacer eso. O sea, desconozco por completo y como quiera puedo sacar esa información de manera indirecta, por la condición esa específica. Entonces, si me están pidiendo eso es, definitivamente tengo que encontrar la altura máxima para poder dividirla entre 2. Sí, b de x todo el tiempo va a valer lo mismo, así que yo no ocupo buscarlo. Pero v de y sí va a estar cambiando la velocidad en y, porque pues cambia la altura en y, ¿no? En x no cambia nada. Entonces, b de y, ok, mira, aquí tengo dos b de y, ok, pero está en función del tiempo. Ah, mira, aquí hay una b de y que está en función de la altura. Entonces, esta v de y me va a ayudar a encontrar la altura. De que, ya encontré la altura máxima. Dividirla entre dos. Bueno, aquí ponla. Sí, aquí le voy a poner y me va a dar mi velocidad en Y. Pero el punto sigue siendo, tengo que encontrar mi altura máxima. Ok, ¿qué fórmula tiene Y? Pues esta fórmula tiene Y. Ok, ocupo tiempo. Híjole, ocupo sacar el tiempo. Entonces se está complicando un poquito esto, ¿no? O sea, me están haciendo una pregunta en la que definitivamente tengo que sacar el tiempo en el que se cumple la altura final, la altura máxima. ¿Cuál es después la altura máxima? Dividir eso entre 2 y ya poder, entonces puedo utilizar esta formulita. Entonces tengo que encontrar dos cosas previas para hacerlo. Entonces, pues hay que pensar todo eso para poder responder una pregunta. Entonces, podemos hacerlo. ¿Qué debemos de tener cuidado? Si yo encuentro la altura máxima, te pongo un ejemplo, 8 metros, que no es, ¿verdad? Pero es un ejemplo, y de repente lo divido entre 2, pues me da 4, ¿sí? Pero a ver, yo tengo que estar muy pendiente de que ese 4 está en ambos lados, ¿sí? No porque yo divida algo entre 2 en un tiro parabólico, quiere decir que estoy hablando de la mitad a la cual a mí me preguntaron, ¿sí? Entonces, a mí me están preguntando por esta segunda mitad, no por esta primera mitad. ¿Por qué? Pues porque eso es el problema, ¿sí? Chequen. ¿Cuál es la rapidez de la piedra si golpea la pared justo cuando llega a la parte superior de su trayectoria parabólica y cuando ha descendido la mitad de esa altura? O sea, primero la alcanza y después desciende la mitad de la altura. Entonces,
es esta segunda mitad. ¿Qué podemos darnos cuenta? B de X es positivo y B de Y es negativo. Entonces aquí tengo que encontrar una B de Y negativa, ¿sí? Y voy a ignorar por completo lo que pase esta V de Y positiva aquí. Son las mismas a 4 metros y a 4 metros. A 4 metros, esta V de Y va a valer lo mismo que esta V de Y. Lo mismo en magnitud, 4 y 4, pero en dirección esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque así es el comportamiento parabólico. Lo que pasa en una mitad le sucede en la otra, pero en otro tiempo, de otra manera, en otro sentido. ¿Sí? Entonces, el tiro parabólico es simétrico. Lo que pasa en la mitad pasa en la otra, siempre. Entonces, tomándose en cuenta, vamos a enfrentar nuestros problemas. ¿Qué es lo que no sé? El tiempo en llegar, la altura máxima y cuánto x es. Un sinfín de cosas que no sé. Va. Entonces, yo voy a buscar el tiempo que me tardo en llegar a la altura máxima. ¿Sí? Ok, para encontrar la altura máxima definitivamente es esta segunda fórmula, lamentablemente. ¿Sí? Altura máxima. O no, la puedo sacar de aquí, de esta tercera fórmula, porque la altura máxima su B de Y vale cero. Entonces, mejor la saco de aquí, ahora que lo pienso. Sí, 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 ya lo había dicho. Entonces, despejo de ahí tiempo. Sí, primero lo despejo de manera general, al final sustituyo, como les he comentado. Paso este GT positiva para acá, y este G que está multiplicando lo paso dividiendo. Y voilà, tengo mi expresión de tiempo. Yo la voy a dejar expresada de manera general. Tú la puedes resolver y este es el resultado. Sí, ese es el tiempo que se tarda en llegar a su altura máxima. Casi nada. Entonces, eh, primero te puedes resolver esto o te puedes quedar con tu expresión general, como tú quieras. Y esta información de tiempo la voy a poner ahora sí en mi segunda fórmula. ¿Ok? Porque para yo conocer por fin la altura máxima, ya sea el tiempo que me tardo en llegar a la altura máxima por la condición que puse, ahora voy a poner en la condición tiempo para conocer mi altura máxima. Va. Entonces, mi altura inicial es cero, eso que ni qué, lo voy a quitar. ¿Sí? Y sustituyo lo que encontré, tiempo. V inicial seno cuadrado entre G. V inicial seno, dije seno cuadrado, ¿verdad? Seno de teta entre G. Va. Entonces, pues, sigo resolviendo. Si se dan cuenta, a ver, chequense. A veces tiene sus beneficios ponerlo en fórmula general. Digo, de forma general y no poner el valor hasta el final. Te ayuda. V inicial por V inicial, pues V inicial cuadrada. Seno por seno, seno cuadrado. Me queda una G aquí abajo. G, bueno, aquí también me queda V inicial cuadrada, seno cuadrado, G cuadrada. Aquí hay una G arriba, G entre G cuadrada, pues me queda una G abajo. O sea, el lado izquierdo es exactamente lo mismo que el lado derecho. Solamente que este es positivo y este es un medio de lo mismo. Resuélvelo tú. Ponle aquí este cuadrado a este, haz esto cuadrado, seno cuadrado, etcétera. Esto es lo mismo que esto, solamente que aquí tiene un 1 que no ponemos, esto tiene un medio. Entonces 1 menos un medio, ¿cuánto es? Un entero menos un medio, pues es un medio positivo. Tienes que llegar a esto, haz el paso intermedio. ¿Sí? Entonces, esta es, acuérdate, mi Y máxima. Estoy sacando mi Y máxima, ¿ok? Esta es mi Y máxima. Si yo sustituyo todos estos valores, encuentro el valor de la altura máxima. Pero yo la quiero a la mitad, ¿no? Pues entre 2. Y como ya hay un 2, pues le voy a poner un 4. ¿Sí? Esa es mi altura máxima. Estuvo chistoso esto. Entonces, ya puedo sacar yo cuál es mi altura máxima. Perfecto. Entonces nomás sustituyo valores de la velocidad inicial,
el seno del ángulo inicial y pues lo que vale 4G. Sí, muy bien. Entonces, ese es tu valor de tu altura máxima dividida a la mitad. O sea, puede ser este 4 o este 4. Nosotros vamos a tomar que es este 4. Ya teniendo, ahora sí, la altura máxima dividida a la mitad, puedo encontrar v de y en función de su altura. Dios mío. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Sí, bueno, porque acuérdate que para sacar la magnitud de la velocidad ocupo la hipotenusa o ocupo sacar v de x, que ya lo tengo, y v de y, que es lo que estoy haciendo, v de y en función de la altura, ¿sí? Que no se te olvide lo que estamos haciendo en ese sentido. Entonces, aquí tengo mi altura máxima. Una vez más, no lo voy a sustituir. Mi altura máxima dividida entre 2, perdón. No lo voy a sustituir y lo voy a insertar en esta expresión de y. Ahí voy a insertar esta altura máxima dividida entre 2. ¿Sí? Entonces, me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, yo ya sé el valor de v de x. De eso, mira, no tengo ni una sola duda. ¿Cuánto va a valer v de y? Bueno, te lo dejo. Es el único trabajito que te voy a dejar. Sácalo tú. ¿Cómo lo vas a sacar? Pon esto aquí y sustituye todo lo demás. Y ya. Es todo lo que se está pidiendo. ¿Hay un ángulo inicial? Por supuesto que hay un ángulo inicial. Te lo da el problema al principio de 40 grados. Aquí está. ¿Sí? Entonces, no os preocupéis por eso. Entonces tú vas a encontrar tu B de Y y al final la despejas, chécate, la despejas de este cuadrado y te va a pasar un V de Y es igual a un más menos y el resultado. Si es más, estás agarrando esta mitad. Si es menos, estás agarrando esta otra mitad. Esta mitad es la que te importa. Sí. Entonces resuelve eso. Eh, bueno, no, 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 no. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Aquí te puedo, o sea, sin despejar este cuadrado, esto te puede dar negativo o positivo. Así de simple. Ahorita vamos a ver cuánto te da, si positivo o negativo. Al final de cuentas, si tú eliges el lado positivo cuando despejas esto de y o este menos, al final, nos vamos a hacer esto. Lo vamos a elevar al cuadrado. Así que no pasa nada. Sea negativo o sea positivo, no pasa nada. Entonces, tú encuentras v de y y te tiene que dar, utilizando esa fórmula, obviamente esta, y te tiene que dar esto, menos 12.7 metros sobre segundo, ¿ok? ¿Por qué negativo? Porque te dije que va para abajo en la segunda mitad, ¿sí? Entonces, teniendo esa información, yo aplico esto. Como les digo, aunque saliera negativo, lo elevo y resuelvo y me da que es 24.99. Eso es la velocidad a la mitad de la altura máxima, ¿sí? Y luego, ¿cómo sacar un porcentaje? Si te acuerdas o no. Espero que sea un sí, ¿sí? Bueno, aquí te pongo la fórmula para sacar un porcentaje en comparación de otro.
¿sí? Entonces, aquí pongo el valor del cual yo le quiero sacar porcentaje en función del otro. Hago esta resta. 24.99 menos 21.4. ¿Sí? Porque me están preguntando, acuérdense de la pregunta, ¿cuánto es mayor en porcentaje el inciso B que el inciso A? ¿Ok? Entonces le restas y lo divides entre esto mismo. Lo que le restas es lo que le divides. Te va a dar un resultado, acuérdense que lo multiplicas por 100 por el 100%, si ya sabes, y eso te da 16.3%. Entonces, esto, el inciso B, comparado al inciso A, es 16.3% más. Sí, más grande. Entonces, este problema estuvo complicado, le ponen pause a lo que ocupen, lo entienden y todo lo demás. Pero está complicado. Bien, siguiente problema. Entonces, dice, un avión en picada con una rapidez constante, sí, o sea, no cambia, a un ángulo de 53 con la vertical, o sea, en Y, cuidadito ahí, lanza un proyectil a una altitud de 7 puntos, ¿en qué momento aquí hay un punto? 730 metros. El proyectil llega al suelo 5 segundos después. Sí, aquí está. Y inicial, 730 metros y el tiempo. ¿Cuál es la rapidez del avión? Es lo que me están preguntando. ¿A qué distancia recorre horizontalmente el proyectil durante su vuelo? Me están pidiendo su distancia en X. ¿Cuáles son los componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de tocar la Tierra? O sea, me están pidiendo velocidad inicial en X, digo velocidad final en X, velocidad inicial, velocidad final en Y. ¿Sí? Entonces, antes que nada, hay que tener en cuenta algo bien importante. Yo empiezo a medir el ángulo normalmente respecto al eje X positivo y de ahí en adelante. Y mi ángulo es positivo, de derecha, izquierda, inicio, termino. Entonces, si pasa esto, el ángulo es negativo, porque está midiendo en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando aquí, ¿sí? Es que me están diciendo que forma un ángulo de 53 eh, con la vertical. O sea, ya no con la horizontal, que es esta, sino ahora va a ser esto. Está formando un ángulo aquí de 53, ¿sí? Y yo todos los ángulos que tomo, o es este negativo o es este positivo, pero no con el eje Y. Entonces, me están dando 53 grados con el eje Y. Tengo que tener muy en cuenta eso, ¿sí? O sea, me están dando este ángulo, 53. Y a mí me interesan con el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta algo. Yo tengo esta información, mi altura, mi tiempo. Formo un ángulo de 53 con la horizontal, pero a mí me interesa lo que toma, digo aquí toma un ángulo de 53 con la vertical, a mí me interesa lo que toma con la horizontal, que es menos 37. ¿Por qué? Pues porque en total suma 90, ¿sí? Cada cuadrante del plano cartesiano mide 90 grados y este es menos 37. ¿Por qué menos 37? Ah, pues porque te acabo de decir que si se mide, digamos, debajo del eje positivo de las X, de aquí para acá, es negativo. Ángulo en rotación negativa, ángulo en rotación positivo. Si empiezo el eje X y lo sumo para arriba. O sea, si el vector está arriba. Pero no, el vector está aquí abajo. Sí, el fenómeno está aquí abajo. Entonces, por eso da negativo. Entonces, me están pidiendo los componentes para poder sacar la magnitud. Pues es esta fórmula. Bueno, tengo esa fórmula. También tengo todas estas fórmulas. ¿Cuál voy a elegir? Sí.
Esa es la clave. Siempre tomen atención a esta segunda fórmula. Esa siempre, no sé por qué, nos ayuda a resolver la mayoría de nuestros problemas. Entonces, siempre pónganle atención en esa. Entonces, nuestro inciso A, ¿sí? Es mi velocidad. Mi velocidad. ¿Cuál es la rapidez del avión? Eh, en el que se están cumpliendo todas estas dos condiciones, ¿sí? La altura, que es esa, a un ángulo específico es. Entonces, me están pidiendo mi rapidez total. Entonces, yo no puedo sacar ninguna rapidez total, porque para sacar una rapidez o la magnitud de la velocidad, pues ocupo v de y, v de x, elevarlos al cuadrado, sumarlos, sacarle raíz, y esa es mi velocidad. Esa es mi rapidez, mi magnitud. Y aquí no hay ninguna fórmula que me dé eso. Entonces yo tengo que encontrar mis componentes respectivos, ¿ok? Entonces, ¿por qué agarro esta? ¿Por qué no puedo sacar de aquí b de y? Ah, ok. ¿Conoces la magnitud inicial de la velocidad? No. ¿El ángulo inicial? Sí. ¿El tiempo? No. Conozco aquí em, la altura. Sí la conozco. Conozco la altura. La altura inicial, ¿cuánto es? 730, ¿verdad? ¿Conozco esta magnitud? No. No conozco la magnitud de la velocidad inicial. No la conozco. Entonces, por lo mismo que no la conozco, no puedo moverle tanto. ¿Sí? Entonces, pero me dan tiempo. Sí, ese tiempo me va a ayudar a establecer ciertos detalles. Sí. Oye, sustituye todo. Sustituye todo. Seno de menos 37. La altura inicial es menos 130. El tiempo que me tardé son 5 segundos. Todo esto para sacar la velocidad inicial. Tú me estás diciendo, pero profe, pero no estoy entendiendo. Los 5 segundos no fue lo que se tardó el proyectil en caer a la Tierra, que fue lo que me dijo el problema. ¿Y por qué yo entonces estoy poniéndole 5 segundos si me están preguntando la velocidad del avión? ¿Qué onda? Ok, buena pregunta. Si es que la tenías, ¿verdad? Si yo tomo esto, que es lo del proyectil, y quiero sacar la velocidad inicial del proyectil, pues la velocidad inicial del proyectil es la velocidad de el avión. Así de simple. Eso lo tienes que saber por sentido común. Si yo me lanzo de un carro que está a 37 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad voy a estar rodando en el suelo? A 37 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad con la que tú sales de un objeto en movimiento es la velocidad que tenía esa cosa que tú saliste. Si tú sales de la Tierra, vas a salir con una velocidad a la que la Tierra está girando, a la que la Tierra está moviendo, etcétera. Por eso los lanzamientos de la NASA nada más suceden en ciertos momentos específicos. Utilizan la velocidad de la Tierra con la que está girando y está dando vueltas para que ¡fum! Le dé ese cachito de velocidad y salga volando de la atmósfera. Nomás sucede en ciertas épocas del año, no sucede en cualquiera. Entonces, si tú sales de algo que está en movimiento, sales con esa velocidad, que después la vas a ir perdiendo tal vez, o la vas a ir ganando tal vez, pero tu velocidad inicial es la velocidad inicial, es la velocidad con la que saliste de un objeto en movimiento. Entonces, la velocidad inicial del proyectil, pues la velocidad que tenía el avión, así de simple. Entonces, lo despejo de ahí, ¿sí? ¡Pum! Despejo todo esto está restando, lo paso sumando. Todo esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Papita. 202 metros sobre segundo era la altura por el amor de Dios. Es la velocidad inicial de el avión. Luego me están preguntando
cuánto X recorre el proyectil. Está bien fácil. Pues porque nomás hay una fórmula para X y es esta. Así que, pues no hay mucho que saber, ¿sí? Pero pues ahora ya tengo la velocidad inicial, que era lo que no tenía en ninguna otra fórmula, ¿verdad? Sustituyo 806. Facilísimo, ¿sí? Y luego me están preguntando, ¿cuál era el inciso C? Vamos a ver cuál era el inciso C. El inciso C. ¿Dónde está el inciso C? No, este no es el inciso C. Ok, ya tengo la magnitud de la velocidad del avión. ¿Cuánto avanzó el proyectil y componentes de la velocidad final del proyectil? ¿Cuáles son los componentes horizontales y verticales de la velocidad justo antes de tocar la Tierra el proyectil? Va. Ocupo v de x y v de y. Ok, v de x vale esto. Esto es v de x, acuérdate. La hipotenusa por coseno del ángulo es igual al cateto opuesto. Digo, el cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Pues, pues vale esto, la hipotenusa por el coseno del ángulo. Sustituyo todos los valores y ahí lo pongo. ¿Por qué no ocupo fórmula para sacar este v de x? Acuérdate, el v de x no cambia. No cambia en todo un movimiento de tiro parabólico, de tiro proyectil. No cambia el v de x. No está cambiando el v de x. Lo único que cambia es el v de y. Por eso, cuando vemos nuestras fórmulas aquí, nomás vemos fórmulas para v de y, pero para v de x no hay, porque no cambia y lo saco como saco yo el cateto adyacente. Pero v de y sí tiene fórmulas. De hecho, tiene aquí dos posibles, una en función del tiempo y otra en función de su altura. Es la única variación importante entre las dos fórmulas. Entonces, caray, aquí no es. Estamos aquí. Entonces, ya saqué mi v de x y yo elegí pues la fórmula más sencilla, que era la que no tenía cuadrados y tenía tiempo. Y sustituyo todos los valores y me da menos 171 metros sobre segundo. Negativo, negativo. Es muy importante porque es la altura, es la velocidad final, o sea, está apuntando para abajo. Y ya lo tengo. Y ya acabé mi problema. O sea, este problema estuvo como que muchas vueltas y muchos movimientos y mucho todo, igual como el de la catapulta. Entonces, pause con atención, lo apunto, lo entiendo, lo desarrollo. ¿Ok? Siguiente problema y último. Dice, en una clavada, un jugador de voleibol lanza el balón desde lo alto hacia la cancha opuesta. Sí, o sea, salta y le pega para intentar que caiga al suelo el balón. El control del ángulo de la clavada es difícil. Suponga que un balón se clava desde una altura de 2.30 metros, con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo, a un ángulo hacia abajo, cuidadito, de 18 grados. ¿Cuánto más lejos en la cancha opuesta habría caído si el ángulo hacia abajo fuera ahora de 8? ¿Ok? Entonces, ¿qué es? La magnitud de la velocidad inicial, o sea, la rapidez, 20 metros sobre segundo. Ángulo, 18. Eh, este 12, ¿de dónde salió? ¿No me están dando X? No. Solamente sé que se lanza desde una altura de 2.3 metros. Aquí está. Mm, pues ese X es un error. Lo tachan, lo ignoran. Y la pregunta es, ¿cuánto X se movió en 18? Después resuélvelo en 8. ¿Y cuánto cambió la X? Es lo que están preguntando.
pero he puesto otras palabras más entendibles. Entonces, vamos a empezar. Nuestra fórmula clásica. ¿Por qué? ¿Por qué esta fórmula otra vez? ¿Por qué? Me están dando la altura inicial, que es 2.3, la altura final, evidentemente 0, porque va a tocar el suelo, y está toda esta información. La magnitud de la velocidad, el ángulo es 18, y evidentemente este tiempo no lo tengo. A ver, profe, ¿por qué quiere sacar tiempo? Bueno, porque la pregunta es para X, ¿no? Y X solo tiene una fórmula. Y esa X es- está en función del tiempo. Entonces yo tengo que sacar tiempo. Entonces no lo puedo sacar de aquí porque no conozco el componente de Y. Pero aquí tengo toda la información y lo puedo despejar el tiempo. Y esto lo resuelvo como una fórmula cuadrática. X cuadrado, X normal, es igual a C. Entonces, todo esto es A, X cuadrada, B, X y C es igual a cero. O sea, lo resuelvo por la fórmula general. Lo resuelven, muchachitos. Y le tienen que dar este valor. Resolvido por fórmula general, por favor. Todo esto es A. Si quieres, acomódalo como a ti te gusta. ¿Sí? AX más BX, AX cuadrada más BX más C igual a cero. Así está expuesto, solamente que lo cambias de orden. Esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces ya tengo el tiempo en eh, el que tarda mi fenómeno, ¿sí? En que toque la pelota el suelo, ¿sí? En función de este ángulo, tomando que la altura final es cero y la inicial es esta, ¿sí? Pues lo sustituyo y encuentro que avanzó 5.71 metros. Pero después te estaban preguntando, oye, ¿cuánto cambió la X si ahora el ángulo es a 8 y no a 18? Bueno, pues lo vuelvo a resolver. Lo vuelvo a resolver. Encuentro el tiempo en el que sucede todo esto, porque el ángulo está cambiando, no es el mismo, tengan cuidado, ¿sí? Y me da que es 0.46 segundos, igual por fórmula general. Lo sustituyo eso en la fórmula, coseno de 18, el tiempo es este, y sé que avanzó 9.6 metros. Pero evidentemente se tardó 0.16 segundos más. Entonces yo creo que en un partido de voleibol, pues importa clavarla lo más cerca que puedas y no necesariamente lo más lejos que puedas. Así que bueno, quién sabe, depende de la situación. Ni que supiera voleibol. Entonces, esta es la forma de resolver nuestros problemas, ¿sí? Entonces, me están preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este desplazamiento y este desplazamiento en X? Pues, adivinen que hago una resta, punto final menos punto inicial, papita y 3.35, porque eso era el problema 3. El inciso C. ¿Cuánto X se movió en 18? Después resuélvelo en 8. ¿Cuánto cambió la X? ¿Sí? ¿A dónde se fue la bolita? ¿Cuánto cambió la X? Ah, pues cambió 3.35 metros. ¡Tarán! Sí. Entonces, estaba no muy complicado, pero estaba curioso como todos los problemas que resolvemos. Entonces, estos problemas son muy importantes. Todos esos problemas es información importante que la gente de antes sí valoraba en el sentido de porque tenía aplicación, ¿sí? Esto era el conocimiento, eh, este es el conocimiento como que antiguo que sí valía. Y antiguo me refiero de tiempos de la revolución. Entonces aquí tenemos a nuestro presidente, nuestro difunto presidente Francisco I. Madero, que después de
mandar a la cárcel a Carranza, eh, pues porque el dictador se despojó de su dictadura, ah, y en cuestión se puso un presidente y un vicepresidente pues con un tiempo de elección para que fuera democrático. Pero pues como no se fusiló al dictador, sí. Dije Carranza, ¿verdad? Ah, pues sí, 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 sí. Entonces, pues porque nomás lo metieron en la cárcel, sí, pero pues como cualquier buen narcotraficante también sigue mandando desde la cárcel. Entonces, había gente con intereses de derecha, o sea, que eran conservacionistas, que no querían cambiar, que no querían que alguien de la izquierda, como Madero, que empezaba a ver por el pueblo y que no le hacía caso a Estados Unidos, pues estuviera en el poder. Entonces estos generales, él es el general Manuel Mondragón, un matemático Félix Díaz, bajo órdenes americanas y también bajo aprobación, obviamente, desde la cárcel del dictador, eh, ya depuesto de su cargo, empiezan a planear lo que llamaremos en la historia de México la decena trágica. 10 días de batalla en Ciudad de México para que el presidente del momento fuera encarcelado y fusilado, así como su vicepresidente que conocemos por las calles Pino Suárez. Entonces Francisco I. Madero y Pino Suárez fueron atacados por ellos. Un día antes, el general y este matemático ingeniero estaban viendo el tiro parabólico para mañana, febrero 16 de 1915. Y, X, teta, calculando todo lo necesario para sus cañones apunten y destruyan lo que tienen que destruir. Se va a atacar el Palacio Nacional de diferentes ángulos. Aquí podemos ver la colonia Roma, la Beneficencia Española, bueno, ya no existe ese nombre, la estación Colonia, todas estas, bueno, estos no, pero asumiré que asumiré que hice la colonia Roma. Y atacar el palacio. ¿Por dónde van a llegar? ¿En dónde se va a desarrollar la batalla? ¿Y cómo van a tener los cañones, ¿no? Entonces, sí, este conocimiento existe, sí, este conocimiento se ha utilizado, sí, este conocimiento es muy válido. Se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. Entonces, con esto quería cerrar lo necesario con este capítulo y el tiro parabólico, ¿ok? Ahorita les voy a subir información del capítulo 3, de la unidad 3, y ya cerramos la unidad 2, ¿ok? Nos vemos.